otras funciones que el instituto también tiene, y esto claramente causa una preocupación enorme en el sector productivo, que ya está muy preocupado por otro lado, ¿no? Así que vamos a aprovechar de hablar con Sebastián Orizabala, que fue ministro del Agro, actualmente responsable de una consultora que también viene trabajando mucho todos estos temas, así es que le agradecemos muchísimo a Sebastián que nos atienda en esta tarde. ¿Cómo estás, Sebastián? Aquí Alicia y Miguel te saludamos. Miguel, Alicia, ¿cómo están? Gracias por el llamado, por la comunicación. Bueno, y saludo a la audiencia. Sebastián, la primera cuestión, ¿no? ¿Pudiste acceder más o menos al texto de las decisiones que anunció el Gobierno Nacional en relación al INIM? Sí, la verdad que es un decreto relativamente sencillo en su contenido, pero obviamente en su impacto es sumamente nocivo directamente, tendríamos que decir, en torno a lo que respecta a la función del INIM. Básicamente un decreto que deroga desde el artículo 9 hasta el artículo 19 de la ley que crea el INIM y donde pone sus facultades, un decreto, una ley del año 2002, y donde obviamente entre esos artículos están los artículos principales que tienen que ver con la regulación, por un lado la fijación de calendario de cosecha, por otro lado la limitación, la posible limitación de facultades de acuerdo a las condiciones y necesidades del sector productivo, la aplicación de cupos de cosecha de ser necesario también, hablamos de la regulación de precios, hablamos obviamente del mecanismo de unanimidad y por ende si no se llegara a un acuerdo con el laudo del envío del laudo a Nación. Bueno, son todas las funciones que tienen que ver directamente con lo que es regulación de precios y establecer políticas para el sector productivo que lleven a un proceso de regulación en contextos sobre todo donde hay desequilibrio entre materia prima, demanda de consumo o sobre ofertas y demandas de consumo. Entonces, bueno, poder regular un poco el sector yerbatero en su conjunto. Básicamente se derogan todos esos artículos que acabo de mencionar, que terminan siendo 10 artículos en total. Sebastián, cada uno de estos artículos y cada una de estas, entre comillas, regulaciones, tiene como una larga historia de lucha detrás también, ¿no? De los productores identificando qué es lo que se necesitaba que apareciera como atribución o como facultad del instituto. Son el núcleo más importante de la lucha, de la histórica lucha yerbatera de todos los pequeños productores, sobre todo, ¿no? Está el núcleo más importante entre esos artículos, pues son los artículos que justamente le permite al instituto generar esto, lo que hablaba recién, ¿no? Frente a un desbalance, poder decir y poner un cupo de cosecha, poder reducir, por ejemplo, el periodo de cosecha o extender el periodo de cosecha, poder aplicar cupos a la cosecha, poner que se determine una determinada cantidad de kilos de yerba mate para ese periodo de cosecha determinado. Obviamente el precio, ¿no? Fundamentalmente la fijación de precios con un acuerdo que obviamente estaba establecido que sea unánime o en su defecto de no haber unanimidad iba a un laudo. Bueno, son las principales luchas por las que todos los productores allá iniciados los 2000 se reunían a pelear y a pedir y a solicitar para que justamente frente a los desequilibrios que el mercado tiene, frente a todo lo que implica el impacto social y económico de los pequeños productores, bueno, está resguardado, es lo que justamente acaban de derogar y de quitarle en funciones y facultades al INIM. Aquí quiero llevarte a un análisis un poquito más puntilloso, digamos. Por un lado tenemos en Misiones una producción yerbatera anclada en su gran mayoría en pequeños productores, pequeña superficie, poca producción por cada una de estas superficies, algunos muy pocos grandes productores. El norte correntino es otra cosa. Una medida de estas características, digamos, no se regula cuánto se planta, no se regula fecha de cosecha, en fin, al pequeño productor le afecta, ¿y al grande? ¿Al que tiene todo integrado? No, a ver, en general esto termina beneficiando a los grandes. Por un lado, hablemos del productor, ¿sí? Al productor grande
que tiene un nivel de productividad que ronda, mira, voy a hacer, de hecho ajustado con el nivel de productividad, 12.000 kilos, 14.000 kilos por hectárea, estamos hablando de productores, te diría medianos, tirando a grandes, porque hay productores que llegan a productividades de 24 hasta 25.000 kilos. Entonces, hablando de la mitad de eso, es un productor que normalmente llega a esos volúmenes cuando tiene un proceso de fertilización, de grandes trabajos de laboreo, donde le hace una constante poda, cosecha con personal capacitado. Yerba clonal, ponele. Lleva, claro, obviamente, tal cual, con genética buena. Bueno, todo eso hace que ese productor, si está en esas condiciones, porque es un productor que realmente ha hecho un trabajo continuo, constante durante los últimos, vamos a suponer, 20 años. Entonces estamos hablando en general de productores ya medianos a grandes. El pequeño productor, un pequeño productor que normalmente... hablamos de un productor de 10 hectáreas, de 15, de 20 hectáreas, sigue siendo un productor chico, un productor que le cuesta hacer ese tipo de trabajo porque tiene que obviamente es mucho peor, porque directamente lo que saca por kilo de yerba mate, supongamos un promedio de los últimos 2 años de 250 pesos por kilo, no le llega casi ni a cubrir la cosecha misma, ni siquiera podemos hablar de fertilizar, hacerle trabajos subsolados, todo lo que implica el mantenimiento y las labores culturales. Entonces se empieza a abrir una brecha, que yo el otro día lo hacía en una evaluación económica de lo que está sucediendo en los últimos años, se abre una brecha muy grande entre el productor grande y el productor pequeño. Eso está sucediendo, de acuerdo a un estudio de la UBA, no solo en las economías regionales, sino incluso en las zonas. Un productor de trigo de 250 hectáreas, recién ahí empieza a cubrir sus costos fijos y básicos de producción, para que tengamos una idea. Y lo mismo está sucediendo acá. Entonces empieza a haber una brecha entre el pequeño y el grande. Recién con niveles de producción altos es donde empezamos a lograr competitividad, superficies altas son las que logramos competitividad. Entonces, como decís vos, el productor que tiene hoy, y hablemos ya hoy, yerbales, controlados, manejados, cosechados con cosechadoras, que hay un pequeño trabajo después de tarefa y de manejo de labores culturales, pero es un productor que ya ha podido con esa mecanización optimizar los costos, mejorar. Vamos a hablar del productor que busca este libre mercado y esta competitividad. Entonces, perdemos, obviamente, lo que... Ahí se nos está cortando un poquito. Sostener al pequeño productor en la chacra, seguir promoviendo la equidad territorial, sostener el arraigo rural y sostener a las familias en todo el universo de la chacra misionera. Sebastián, y... si uno tuviera que especular, ponerle, ¿quién está detrás de un decreto tan específico también? Claro, ¿no? Yo no lo escribí, te podría decir. Aunque alguna idea tengo, no lo escribí. ¿Quién? Mira, yo el otro día escuché una entrevista de la Yeral, y yo creo que ni siquiera necesitamos especular. Y la Yeral representa los intereses de las principales grandes empresas, que son La María, que son Playadito, que a pesar de ser una cooperativa tiene un perfil de gran empresa. Exacto. Del grupo Amanda, de Sichowski, la familia Sichowski, o sea, de los grandes, de las 10, vamos a poner 8 o 10 principales productoras de yerba mate. Cuando hablamos de yerba mate, hablamos de la concentración del mercado en la comercialización del producto final, que es el paquete, ¿no? Esas empresas son las que están, porque el otro día en una entrevista decían y apoyaban explícitamente al gobierno nacional, a las políticas del gobierno nacional, y hemos escuchado que han salido públicamente, ¿no? Digo, por eso no se ocultan, ¿no? Han salido públicamente a decir que el pequeño productor va a desaparecer, lo han dicho públicamente. Sí. Y lo decían desde un lugar donde se veía una afirmación en términos de avalar que eso iba a suceder y que, voy a ponerlo entre comillas, eso sí, está bien, ¿no? Eso sí lo digo yo, pero el sentido en el que lo decían se daba a entender que era un sentido de que
el pequeño productor de yerba mate se iba a tener que dedicar a otra cosa para generar rentabilidad. Entonces, me parece que los intereses están puestos ahí, y aparte se ve porque qué función no se le quitó al INIM, es la de promover sobre todo lo que refiere a nuevos mercados, ¿no? Entonces, con la plata que se recauda el INIM, que se sigue recaudando con la estampilla y con todo, va destinada a generar nuevos mercados, no a contener socialmente a los productores pequeños y medianos, sino principalmente a decir, bueno, le financiemos, porque ¿quién puede salir a vender y a comercializar a nuevos mercados? Aquellos que tienen espalda para hacerlo, y los que tienen espalda suelen ser los grandes. Entonces, indudablemente, en esa competencia oligopsónica de concentración están los grandes intereses del sector yerbatero, para que justamente este tipo de facultad, que es financienme el viaje, con la plata del Estado, eso se sigue sosteniendo, pero no fijemos precios, no controlemos, no hagamos un control tampoco de lo que es el volumen de producción, o sea, ningún tipo de control. Claro. En definitiva, sin duda están las grandes empresas yerbateras detrás de eso. Sebastián, seguramente conoces un trabajo que Yeral publicó hace muchos años, donde todas estas ideas ya estaban puestas por escrito de alguna manera, ¿no? Un trabajo muy citado, además, en muchos trabajos de investigación sobre el mundo yerbatero. Ahora, puesto así, ¿no? Una cosa que uno por ahí veía que podía pasar. En el universo del pequeño productor que vos describías hoy, de 5 hasta 25, 30, 50 hectáreas incluso, la reconversión tampoco parece sencilla, y ya estamos empezando a ver el cartel de en venta, se vende. Sí, ambas, digamos, en un contexto aparte, no es sencilla en general, ¿no? Digo, iniciar una actividad productiva nueva. Yo cuando estaba en gestión, siendo subsecretario y ministro, hemos promovido un universo de actividades muy grande, desde la cúrcuma, el jengibre, pequeños productores con producción de frutas tropicales. De por sí, la alternativa productiva, introducirse en una nueva alternativa productiva implica incorporar mucho conocimiento, dedicarle muchos años. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la palta, la producción de palto. Es una producción sumamente rentable, pero que requiere una inversión por hectárea de alrededor de $10.000. Entonces, iniciar una actividad nueva que tiene un impacto productivo recién a los 5 años en adelante, o sea, empieza a tener su impacto productivo a los 5 años, 5 o 6 años. Con el capital que hay que invertir, más el conocimiento que hay que tener para llegar a esa y la logística, digamos. Y después incorporarse con la producción esa a un sistema de comercialización, pero ahora le agregamos en un contexto de recesión económica, claro, en un contexto de caída de consumo de alimentos, claro, hablando de lo básico, ¿no? De caída de consumo de alimentos, de canasta básica, como incluso está sucediendo con la yerba mismo. Es imposible para un productor pequeño. Entonces, obviamente, y también en un contexto de caída de la economía, que implica la caída también de la recaudación general y obviamente de la coparticipación en las provincias y de la recaudación de las provincias. Entonces, ni siquiera las provincias pueden salir tampoco hoy a hacer frente, claro, a ese tipo de inversiones y ese acompañamiento al productor. Entonces, realmente lo que terminamos viendo, lo que decías vos, es el cartel de venta en la chacra, el alejamiento de la zona rural, que decía yo recién, implica un desarraigo fuerte de las familias productoras, y obviamente eso se dirige a ir a buscar una changa a la ciudad, vender su chacra y comprarse o alquilar algún inmueble en la ciudad y a buscar una changa y tratar de conseguir algún otro trabajo, como incluso alguno, Cleanbay lo hizo explícito, que está trabajando en un taller nos mecánico. Lo dijo a nosotros, creo que charlamos con él y nos anticipó bueno, eso. Sí. Yo lo leí en una nota y decía eso, decía, bueno, ese ejemplo es el ejemplo del futuro, del hoy del productor, de la realidad actual del productor misionero. Sebastián, está totalmente desarticulado. No, hay algunas actividades que todavía han tenido, como le gusta llamar a algunos referentes del sector productivo, un semáforo amarillo. Sí, el tabaco ha sido uno de esos, y por eso
ha sostenido un poco la actividad, pero igual digo, pende de un hilo en un montón de aspectos, ¿no? Y con estas medidas y con casi 2 años de una crisis que cada vez se profundiza más en el sector yerbatero, ¿cómo ves al sector de acá en adelante? ¿Cómo ves a estos pequeños productores y cómo ves a la cadena productiva yerbatera de acá en adelante? Yo la veo en una situación crítica. A ver, depende de cómo lo analicemos nosotros. Si nosotros vamos a analizar que crecieron las exportaciones en un 16% interanual, podemos decir que es positivo. Yo no creo que sea positivo porque eso implica un 2% sobre el total de la yerba, o sea que no hay un movimiento general. Hemos tenido del 23 al 24 una caída del consumo interno, que es el principal núcleo de consumo de la yerba mate, de casi el 22%. Se ha recuperado un poquitito del 24 al 25, sí ha tenido una leve recuperación del 8 más o menos, pero todavía no llegamos sumando la leve recuperación del consumo interno y sumando ese 2% de impacto global de la exportación, no estamos llegando a los valores de consumo del 2023 todavía, o sea, claro. Y el horizonte es que la caída de consumo de alimentos sigue en baja, entonces, y sigue continuando esa pendiente en caída, sigue continuando la desocupación, lo vemos ya no solamente en el universo industrial que cierran 40 pymes por día desde hace 2 años, sino que lo vemos ya en la reducción de supermercados, y no estamos hablando de la cadena California, que es una cadena local alejada de la realidad. Hablamos del grupo BEA, que es el grupo Jumbo, Disco, de las principales gamas del país, de Carrefour, hablamos del Hiperlibertad, que está acá en Misiones y que lo hemos visto con una reducción a 1/3 de todo su plantel, y si no funciona lo cierran, eso fue lo que advirtieron. Entonces, vemos que todo eso en este contexto es una muestra de lo que está sucediendo en general con la economía. Entonces, ¿cómo lo veo? Y no hay un horizonte ni una señal positiva en el sector productivo. En el mediano plazo ya hablo porque las decisiones sobre el sector rural y el sector productivo son decisiones normalmente de mediano plazo. El impacto de recuperación para el sector yerbatero va a llevar como mínimo 3-4 años con suerte, cuando se logre recuperar, y en esto, en la misma imagen, está sucediéndose con el sector citrícola del país, con el sector vitivinícola, con el sector de las frutas, las peras, las manzanas, en general con todas las economías regionales, así que no hay horizontes positivos, creo yo, sobre todo para en este caso las economías regionales concretamente. Y encima vemos un aumento constante de costo, como ha sido el combustible ayer, ¿no? Sí. Totalmente. Una ecuación realmente de desarticulación de la vida productiva del país. Pensaba en tu rol en su momento como ministro también, ¿no? Debe ser un momento muy difícil para estar en ese lugar, también pensando todas estas cuestiones que aparecen, ¿no? Es un momento muy complejo, yo sigo muy cerca del sector productivo, hace unas semanas estuve en el sector lechero de la provincia con una reunión en el Alto Uruguay con todas las cooperativas, donde planteaban todas que le tenían que bajar el precio de la leche a sus productores, porque había caído el consumo de quesos abruptamente en los últimos meses, entonces ya no podían cubrirle el mismo precio, que la verdad por suerte era un precio que estaba por encima del precio de la media nacional, por lo menos había un número positivo, que si bajara un poco el impacto no era tan grande, pero igualmente a cualquier baja de precio a un productor en la economía doméstica lo golpea, así que la verdad que es un contexto muy complejo para estar en gestión, pero bueno, es un momento también importante para estar, porque es un momento que implica contención, acompañamiento, y no necesariamente, seguramente hay que resultados que son difíciles de ver y que no se van a ver, que son los macro, ¿no? Que no van a depender de un gobierno provincial. Eso tiene que ser un mensaje claro para la sociedad y para el universo productivo. No depende todo esto que estamos hablando de las decisiones que el gobierno provincial tome, sea el gobierno que fuere, hablando de Mendoza, de Salta, de Chaco o de Misiones, ¿no?
Lo que está impactando son decisiones macro de un dólar retraído, de una recesión económica, por una decisión política de una recesión económica, de un proceso de endeudamiento muy, muy grande y de un alejamiento del Estado a los distintos sectores, inclusive el productivo, cuando vemos el INTA prácticamente desfinanciado, vemos la Secretaría de Agricultura Familiar en su momento, o el INAFSI totalmente desarticulado, con despidos masivos, y ni hablar de todas las otras actividades. Pero vemos que indudablemente al sector productivo del mediano pequeño productor de las economías regionales, al gobierno nacional, no está en agenda, no le interesa directamente acompañar, así que bueno, es una decisión política clara y consciente lo que se está haciendo con respecto a todas estas acciones. Sebastián, bueno, te agradecemos como siempre muchísimo la amabilidad que tenés de atendernos, seguramente seguiremos molestándote por estos temas. No, por favor, a disposición lo que necesiten y gracias también por la convocatoria y por llamarme. Y un saludo a toda la audiencia y al equipo de trabajo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Sebastián Orriozavala, entonces, charlando con nosotros, ex ministro del Agro, ex subsecretario del Agro, actualmente comanda una consultora especializada en estos temas, también en cuestiones políticas, lo llamamos hace poquito tiempo, un tiempo de elecciones, para ver un poco también el cómo vota el interior, porque una paradoja que no quise introducir, porque me parece que no íbamos a decir mucho, paradojalmente, mucha gente en el sector productivo votó esto. Sí. Y paradojalmente también, porque él mencionaba, hay una cantidad de cuestiones que pasan más allá de las decisiones de los gobiernos provinciales, pero hay que decir también que muchos gobernadores, con esto de la gobernabilidad al Ejecutivo Nacional, terminan convalidando un montón de medidas. Y hoy se está discutiendo, por ejemplo, cómo van a votar los diputados nacionales el proyecto de presupuesto, la reforma laboral y un sinfín de otras iniciativas que tiene el gobierno de Javier Milei. Y ahí también es una decisión política dónde están parados los legisladores por nuestras provincias, porque Milei no gobierna solo, decimos siempre, ¿no? 16-26.